Buenos días, mi nombre es Steven Pardo. El día de hoy les vengo a hablar sobre la reproducción como primer tema. La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una propiedad común de todas las formas de vida conocidas. Las modalidades básicas de reproducción se agrupan en dos tipos que reciben los nombres de reproducción sexual y reproducción asexual. La reproducción asexual está relacionada con el mecanismo de división mitótica. Se caracteriza por la presencia de un único progenitor, el que en parte o en su totalidad se divide y origina uno o más individuos con idéntica información genética. En este tipo de reproducción no intervienen células sexuales o gametos y casi no existen diferencias entre los progenitores y sus descendientes. Las ocasionales diferencias son causadas por mutaciones. La reproducción sexual, la información genética de los descendientes está conformado por el aporte genético de ambos progenitores, mediante la fusión de las células sexuales o gametos. Es decir, la reproducción sexual es fuente de variabilidad genética. La reproducción sexual necesita la interacción de un cromosoma, genera tantos gametos masculinos como femeninos, o dos individuos siendo de sexos diferentes, o también hermafroditas. Los descendientes producidos como resultado de este proceso biológico serán frutos de la combinación del ADN de ambos progenitores y por tanto serán genéticamente distintos a ellos. Esta forma de reproducción es la más frecuente a los organismos complejos. También cabe hablar sobre la reproducción humana. A continuación les voy a explicar un poco. Después de la fecundación del huevo u óvulo, llamado en ese momento cigoto, se presenta una serie de divisiones mitóticas, partes del desarrollo embrionario, culminando con la formación del embrión. El embrión presenta tres capas germinales llamando ectodermo, endodermo y mesodermo, de las cuales se originarán los distintos órganos del cuerpo. También les hablaré sobre la reproducción animal. Se distinguen en cuatro grupos: ovuvíparos. Las hembras depositan óvulos en un medio y los machos depositan espermatozoides sobre ellos. Requieren de un medio acuático, sean anfibios y peces óseos. Los ovíparos. El macho introduce los espermatozoides dentro de la hembra. Una vez fecundada, esta deposita huevos con cáscara dura que protegen al embrión, sean algunos peces cartilaginosos, reptiles, aves y dos mamíferos, el equidna y el ornitorrinco. Los ovovíparos. La fecundación es interna y el embrión es encerrado en un huevo dentro del cuerpo de la madre, con el que no intercambian sustancias cuando el embrión está desarrollado. El huevo se rompe y la hembra pare a la cría o deposita el huevo poco antes de que la cría salga de él, sean tiburones y serpientes. Los vivíparos. La fecundación es interna y la cría se desarrolla dentro del cuerpo de la madre, intercambiando sustancias. Se da en la mayoría de los mamíferos, incluido el ser humano. Todos hablamos sobre la reproducción, pero en realidad muchos no sabemos de qué hablan o de qué trata. A continuación les voy a explicar un poco sobre este tema. Se conoce como reproducción a una de las etapas del ciclo vital de los seres vivos, junto al nacimiento, el crecimiento y la muerte. Se trata de un proceso biológico mediante el cual los organismos vivos crean nuevos organismos más o menos similares a ellos mismos, perpetuando así la especie y garantizando su supervivencia en el tiempo. Todos los seres vivos están capacitados de una u otra forma para la reproducción, aunque no todos la lleven a cabo de manera exitosa o no todos deseen hacerlo. En el caso de la humanidad, de hecho la etapa vital de la maduración de las especies implica alcanzar el desarrollo necesario para permitir la eventual reproducción. A dicho estadio se le conoce también como madurez sexual, al menos en las especies animales. Me preguntaba por qué es tan importante la reproducción en los seres vivos y pues esto fue algo de lo que investigué en internet. La reproducción es una etapa vital indispensable dado que a todos los seres vivos no sobreviene inevitablemente la muerte. Los organismos crecen, envejecen y sus probabilidades de continuar existiendo se hacen cada vez menores. Pero siempre puede reproducirse y traer al mundo otros individuos nuevos que prolongarán la especie cuando él ya haya desaparecido y que a su vez se reproducirán llegando el momento, en un ciclo vital que nunca termina.
Además, la reproducción permite la innovación genética, ya sea por la combinatoria azarosa de la reproducción sexual o mediante la posibilidad de todas las mutaciones, lo cual introduce elementos nuevos a la información genética de la especie, propiciando así la posibilidad de evolución y adaptación favorables, que bien puede salvar a todas las especies o eventualmente dar pie a una nueva y mejor adaptada en su lugar, del modo que sea la vida siempre continúa y jamás se acaba. Bueno, ahora les voy a explicar sobre el tema de la fecundación, sus procesos y ideas principales. La fecundación es el proceso por el cual dos gametos, masculino y femenino, se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. Los dos fines principales de la fecundación son la combinación de genes derivados de ambos progenitores y la generación de un nuevo individuo. En el caso de las plantas con semilla, se debe diferenciar el fenómeno de la fecundación propiamente en dicho, unión íntima de dos células sexuales hasta confundirse en sus núcleos respectivos y en mayor o menor grado sus citoplasmas. El proceso biológico que lo antecede la polinización, en el que los granos de polen desarrollados en las tecas que contienen cada antera de un estambre, hoja reproductora masculina, son transportados por el viento o los insectos a los estigmas, donde germinan emitiendo un tubo polínico que crece hacia el ovario. Los detalles de la fecundación son tan diversos como las especies. Sin embargo, existen cuatro eventos que son constantes en todas ellas. Primero, el primer contacto y reconocimiento entre el óvulo y el espermatozoide, que en la mayor parte de los casos es de gran importancia para asegurar que los gametos sean de la misma especie. La segunda, la regulación de la interacción entre el espermatozoide y el gameto femenino. Solamente un gameto masculino debe fecundar un gameto femenino. Esto puede lograrse permitiendo que solo un espermatozoide entre en el óvulo, lo que impedirá el ingreso de otros. Tercero, la fusión del material genético proviene de ambos gametos. Cuarto, la formación del cigoto y el inicio de su desarrollo. Este proceso se desarrolla mediante los siguientes pasos. Primero, se considera que los espermatozoides son atraídos quimiotácticamente hacia el gameto femenino mediante moléculas emitidas por células de los folículos alrededor de estas. La segunda, los espermatozoides son el acrosoma intacto, atraviesa la zona del cúmulo y se unen de manera específica a la zona pelúcida o cubierta extracelular del óvulo. Se han identificado tres proteínas que están relacionadas con la unión del espermatozoide a esta matriz ZP1, ZP2 y ZP3. Esta última actúa como el principal y más importante receptor de los gametos masculinos, además de la habilidad que tiene de introducir la reacción acrosómica. Después de la unión, el espermatozoide llevará a cabo la reacción acrosómica a través de una exocitosis celular. Debido a esta reacción, el espermatozoide puede ahora perforar la zona pelúcida, pasar a través de ella y llegar a la membrana celular del óvulo. El paso por medio de las diferentes capas de membranas extracelulares del óvulo depende únicamente del movimiento propio del gameto masculino, ayudando por enzimas del acrosoma. Al finalizar el proceso, el espermatozoide se une a la membrana plasmática del óvulo y se fusiona con esta. La fecundación es el proceso que da comienzo a la formación del futuro bebé. Este proceso mediante el cual un óvulo y un espermatozoide se unen no es un fruto de una unión casual, sino de un proceso que la naturaleza nos brinda como natural, pero que en realidad entraña una enorme complejidad. Tras la relación sexual, los espermatozoides emigran hacia las trompas de falopio, huyendo del medio ácido de la vagina hacia un medio más alcalino. Una vez allí pueden sobrevivir de 48 a 72 horas, por lo que la fecundación se puede dar hasta 3 días después del coito. Un óvulo únicamente es fecundado por un espermatozoide. Esto sucede porque de todos los cientos de millones de espermatozoides que contienen el semen, solo un centenar aproximadamente llega hasta el óvulo,
y cuando llega y uno logra entrar a su interior y fecundarlo, la membrana del óvulo altera su estructura química y al pasa a cerrar el paso al resto de espermatozoides. En este momento el gameto masculino pierde su cola y fusiona su núcleo con el del óvulo. De esta unión nace la primera célula del bebé, que contiene la carga genética de ese nuevo ser humano. Puede ser desde el color de ojos hasta si su pelo será liso o rizado. Y ahora, como tercer y último tema, les voy a hablar sobre el ciclo menstrual. El ciclo menstrual consiste en una serie de cambios regulares que de forma natural ocurren en el sistema reproductor femenino, especialmente en el útero y los ovarios, los cuales hacen posible el embarazo o la menstruación. En caso de que el primero no tenga lugar durante este ciclo, se desarrollan los gametos femeninos, óvulos u ovocitos. Alrededor del 80% de las mujeres soportan síntomas desde 1 o 2 semanas antes de la menstruación. Algunas manifestaciones comunes incluyen el acné, senos dolorosos, hinchazón, decaimiento, irritabilidad y cambios de humor. En un 3 u 8% de las féminas estos son severos. Estos síntomas interfieren con la vida diaria en un 20 o 30% de las mujeres y se reconocen como síndrome premenstrual. El primer día de la menstruación da inicio al ciclo, el cual termina el día anterior de la siguiente menstruación. La duración media del ciclo es de unos 21 a 45 días en jóvenes y de 21 a 35 en adultos, con un promedio de 28 días, aunque pueden variar en casos particulares.